Para muchos, entre los que me incluyo, la noticia del año, si la tenemos que reducir a una sola, olvidándonos de los mandiles, olvidándonos de los textos pornográficos del Ministerio de Educación, olvidándonos de aquella vez que la ministra Flor Pablo dijo que compren plumones para que tachen el link que te llevaba a una web que evidentemente no estaba dirigida a la edad de los menores a los cuales estaba hecha esta precisión bibliográfica. Si nos olvidamos de eso, la noticia del año, cierro paréntesis, fue el cierre del Congreso. Como hemos visto a lo largo del programa, Vizcarra estuvo macerando esta idea el 28 de julio, como que quiso tantear qué tanta fuerza tenía el Congreso con respecto a un posible cierre. Pidió adelanto de elecciones, que fue, creo que, una maniobra distractiva. Lo de los proyectos de ley también me parece una maniobra distractiva. El Congreso finalmente se mostró débil, no respondió como tuvo que responder en su momento. La crónica del cierre del Congreso, como se informó a través de PBO Digital y de Combates. Veamos. Disolver temporalmente el Congreso de la República. El cierre del Congreso es una realidad. Hoy el presidente Martín Vizcarra lo hizo oficial. Estos son los hechos previos a otro hito en nuestra historia política. Una nueva disolución del Parlamento. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Desde antes de las 8 de la mañana los ministros llegaban a Palacio de Gobierno. De ahí saldrían rumbo al Congreso para presentar cuestión de confianza, buscando cambiar las reglas de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y esperamos que el Congreso esté a la altura de lo que el país necesita. Necesitamos escucharnos, esperamos que seamos escuchados. Realmente queremos un país democrático con instituciones fuertes. Esta es la oportunidad. Media hora más tarde, en el Parlamento, llegaban congresistas para participar de la Junta de Portavoces. Ahí se definiría lo primero que haría el Pleno: escuchar la cuestión de confianza del Premier o elegir a los nuevos magistrados del TC. Mientras Junta de Portavoces se reunía a las 8:35 en Palacio, el presidente salía junto a sus ministros. Como un padre que envía a sus hijos al colegio, Vizcarra despedía a su gabinete con una misión: plantear cuestión de confianza. ¡Presidente! ¡Presidente de las cámaras! No, simplemente creemos que es un momento de definiciones y esperemos que prime la razón y los intereses del país. Muchas gracias. Sí, en realidad. Los ministros llegaron al Congreso e ingresaron directo a la sala de embajadores. Aún tenían que esperar la decisión de la Junta de Portavoces. Ministro, por favor. Los ministros esperaban, pero la calle no. Al frontis del Congreso, en la avenida Bancay, llegaron dos grupos. Uno pidiendo el cierre del Congreso, entre ellos una ex ministra vizcarrista. Por supuesto, estamos pidiendo que cierren el Congreso, este Congreso que está de espaldas al país. Aquí estamos con colegas del Colegio de Enfermeros del Perú, como patriotas, como ciudadanos, pidiéndole al presidente cierre ese Congreso. Y en la vereda de enfrente, el grupo autodenominado La Resistencia apoyaba el Congreso y pedía la renuncia de Vizcarra. Señores, la democracia se defiende. Martín Vizcarra quiere posesionarse del Tribunal Constitucional para perpetuarse en el poder y garantizar la impunidad. Vizcarra es un corrupto que deja el poder y que deja de joder al Perú. Y es suficiente, todo el tiempo está haciendo, no gobierna. A las 10:30, la Corte Superior de Justicia admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por IDL para suspender el proceso de elección de los nuevos miembros del TC. Esto sucedía cuando, minutos antes, un nuevo candidato anunciaba su renuncia: el abogado Roberto Acevedo. Cuando terminó la Junta de Portavoces, anunciaron que la agenda del Pleno no iba a cambiar. Primero se elegía al nuevo TC y luego, a las 4 de la tarde, se escucharía al Premier. Hemos planteado una censura porque se ha querido tomar un acuerdo que no se puede evitar que los parlamentarios tomen la palabra en un pleno. Es absurdo, pero el fujimorismo sabemos que tiene intención de acomodar lugar, elegir estos miembros del TC el día de hoy, aunque sea uno, dicen, aunque sea dos. Dentro del hemiciclo, la moción de censura contra Loaichea, presentada por la izquierda,
tenía que debatirse. La mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Si concluidos los cómputos no se logra cubrir las plazas vacantes, se va a dar cuenta de una moción de censura a la mesa. Para ello, el presidente del Congreso bajó a su escaño y dejó en la presidencia momentáneamente al congresista de APP, César Vázquez. Al mismo tiempo, Del Solar y su gabinete salían con dirección al hemiciclo. La bronca estaba por empezar, pero antes había, literal, una puerta más por abrir. Seguridad del Congreso inexplicablemente cerró la puerta de acceso al Pleno. Las imágenes que podían registrar las cámaras eran estas. Parece que se han quedado encerrados o alguien los ha encerrado, no pueden salir los congresistas de la República. Lo que no se podía ver en ese momento era el forcejeo entre los fujimoristas y su seguridad con el premier y su resguardo. Han cerrado la puerta del hemiciclo, no dejan salir a congresistas ni dejan entrar al premier. La señora Marta está trincherada. Es increíble lo que está sucediendo. Después de 5 minutos el premier logró entrar. Se puso del lado de la bancada oficialista a esperar que se vote el pedido de censura contra Olaichea. En ese momento el presidente interino, al ver la magnitud del problema, simplemente arrugó. Ha ingresado el presidente del Consejo de Ministros sin que sea autorizado. Se suspende la sesión hasta nuevo aviso. Sus colegas intentaban hacerle entender que debía asumir su responsabilidad, pero el parlamentario parecía ver fantasmas. Para ese momento el pleno era un caos. Por un lado, Olaichea hablaba con Del Solar. No había presidencia del Congreso. Griteríos por aquí. Incertidumbre por allá. Fueron 30 minutos donde se graficó a la perfección la crisis política con toda su sazón. Finalmente Vázquez regresó para asumir su responsabilidad. Se votó la censura, pero no llegó a la votación necesaria. Olaichea volvió a tomar la presidencia, pero antes de votar la elección del TC le dio la palabra al premier. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Del Solar hacía lo previsto y justificaba su pedido. Pero consideramos que debe usarse un procedimiento transparente que garantice a la ciudadanía que elegiremos bien con los votos de los representantes del pueblo, que son ustedes. La pelota estaba en cancha del Congreso, que lo invitó a retirarse, como habían acordado. Y votó por la elección de uno de los nuevos magistrados del tribunal, Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo de Olaichea. La bronca empezó otra vez. Izquierdistas y aliados descontentos emprendieron contra el presidente del Congreso, que ni los miraba. Comienza a tocar el timbre. Cierre. Si ellos tenían carteles, Luz Salgado del fujimorismo sacó una bandera. Se fueron al receso y a la vuelta, una conferencia de prensa con miembros de 5 bancadas decía que le darían la confianza al gabinete del Solar. Pero lo que sí puedo decir es que agradezco a las bancadas que se han voluntariamente ofrecido a buscar un vehículo de consenso, porque creo que ese es el espacio adecuado de conversar, de encontrar espacios donde nos comprometemos, no solamente conversamos, sino nos comprometemos a tomar acciones. A las 4 de la tarde el pleno se retomó. Ahora se debatía la cuestión de confianza. Nuestra bancada considera que no hay ningún reparo de fondo para sustentar la cuestión de confianza que ha planteado el presidente del Consejo de Ministros. Ya se eligió un miembro del Tribunal Constitucional y ahora admitir esta cuestión de confianza, la verdad que pierde muchísima trascendencia. A algunos el debate los ponía de mal humor y querían pechar a quien se le cruce. Evalúe, señor. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor.
Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Estoy defendiendo a mi región, a mi país. Pero todo se consumó a las 5:33 de la tarde. Disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El presidente interpretó que la cuestión de confianza le fue denegada y disolvió el Parlamento. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Y la gente se emocionó, sectores interesados evidentemente en que no siga el Congreso y mucha gente que detestaba a los congresistas por esta campaña mediática que se hizo con respecto a su presunto obstruccionismo, que probablemente hubo en algunos casos, algunas cosas que el Congreso definitivamente incumplió en su mandato legislativo y constitucional probablemente. Algunos otros eran mamarrachos que presentaba Vizcarra como proyectos de ley que eran inconstitucionales y que él quería a la fuerza que se le aprueben, cuando lo que quería era convertir el Congreso en una mesa de partes. Se armó todo.